Hello guys, I hope you are game. And now we need to work on page 13 of our books. Ahora vamos a trabajar la página 13 de nuestros libros, la mitad que quedó pendiente, que era lo que es el grammar. Justo aquí tengo la gramática, ¿sí? Entonces, esta primera parte del grammar habla del past simple. Tenemos una pregunta que dice, where did you go yesterday? ¿A dónde fuiste ayer? Y la respuesta. Todos los verbos que están en pasado están marcados en negrita. La respuesta aquí es, I went to the shopping center. I wanted to buy a new mobile phone, but I didn't find a good one. ¿No? Entonces, todo lo que está en pasado está marcado en negrita. Eso les voy a explicar detalladamente más adelante. Lo que ahora les voy a explicar es el uso del used to. Aquí con el mouse, síganme por favor. ¿Por qué? Porque después vienen 8 preguntas en el libro que tienen que marcar dependiendo del uso del used to. Used to significa solía. Voy a leer el ejemplo que tienen en el book y luego les voy a decir el significado. Por ejemplo, dice, when mobile phones were invented, they didn't used to be small, ¿no? En este caso, está usando el used to en negativo. Es por eso que al use ya no le pone la D, sino simplemente used to. ¿Por qué? Porque está usando el didn't. Entonces, de aquí en la oración dice, cuando los celulares fueron inventados, ellos no solían ser pequeños, ¿no? Hay un punto y dice, they used to be big and heavy. Ellos solían ser grandes y heavy es pesado. Solían ser grandes y pesados. Used to be quiere ser, solía ser. Entonces, después del used to siempre va un verbo. Por ejemplo, aquí. They didn't used to be. No solían ser el verbo to be, de ser o estar. They used to be, ellos solían ser. Después del used to viene un verbo. Ahora quiero que presten atención a lo siguiente. Cuando antes de esta palabra used to encontramos el verbo to be, que pueden ser am, are, is, o encontramos un get, la palabra que sigue después del used to tiene que ir con ing. Por ejemplo, I know you aren't used to using the menu on your phone yet. ¿No? You aren't used to. Este aren't es el verbo to be. El verbo to be, recuerden que son 3. Son am, are, is. En este caso es are, pero en negativo. Yo sé que tú no has estado usando, después del used to viene el verbo con ing. El menú de tu nuevo celular todavía. But you will soon, pero tú pronto vas a get used to using, vas a llegar a usarlo. Aquí hay un get antes del used to, ¿se fijan? Aquí, sorry, acá hay un get. Este get antes del used to quiere decir que el verbo que viene también tiene que ir con ing. But you'll soon get used to using it. Pero pronto vas a llegar a usarlo. Punto. It's very easy. Es muy fácil. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer aquí? Fácil. En estos ejercicios que tienen en el libro tienen que marcar cuál de estas 3 es la correcta. Por ejemplo, Eddie and Mike used to be. Como el verbo que viene es be, obviamente vas a usar used to, ¿no? No vas a usar solo use. Use usas la letra A cuando hay un didn't antes del use. Pero como aquí no hay ni didn't ni nada, entonces dice, Eddie and Mike used to be good friends, but they didn't talk to each other anymore. Y así, te fijas, ¿no? Por ejemplo, why, aquí es una pregunta, why, ¿por qué?
Esta pregunta está en pasado, ¿ya? Después del WH question viene el did, ¿no? Why did you hang up on me last night? ¿No? Entonces acá because I couldn't hear you. Acá no va nada de used to en la pregunta. Solamente es why did you. Y aquí también se tienen que dar cuenta, ¿no? En la pregunta 3, how can you study while listening to such loud music? ¿Cómo puedes estudiar mientras escuchas música tan alta? Aquí tienen que darse cuenta. ¿Qué usarían? I am used to it. O I be. Yo creo que no, ¿no? Porque después del I puede ir un verbo to be que es am. Y así se tienen que ir fijando. Por ejemplo, aquí dice get use. Según lo que les he explicado arriba, cuando va el get antes del use, ¿qué va? Obviamente el to y el verbo ¿con qué? Con ing. Y así tienen 8 preguntas para marcar, encerrar y eso me tienen que mandar. Luego, yo les he puesto aquí una explicación breve del simple past para que ustedes puedan darse cuenta. Y aquí es donde yo quiero que ustedes se enfoquen. Muy bien. Vamos a ver la estructura gramatical del simple past. Así, rapidito. En una oración afirmativa usamos el subject. El subject puede ser I, you, we, they, he, she, it. Más un verbo, pero el verbo dice que tiene que estar ¿en qué? En pasado. Y después su complemento. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. She es el subject. Ella. Play es el verbo normal, pero como lo vamos a usar en pasado, dice she played the violin yesterday. Ella tocaba el violín ayer. Este yesterday me indica que es pasado. En este caso, el verbo played es un verbo regular. Pero aquí hay otro ejemplo con un verbo irregular. Por ejemplo, we went to a rock concert last weekend. Nosotros fuimos a un concierto de rock la semana pasada. We went. Este went es el verbo go en pasado, ¿no? Las dos oraciones son afirmativas, porque los verbos están en pasado. Antes de pasar a los ejemplos, que es la tarea que quiero que realicen y que les expliqué por Zoom, les voy a explicar brevemente este cuadro de los verbos regulares, a los que les vamos a agregar ed, en algunos casos solo la d, y en otros casos id, ¿ya? Estos son los verbos regulares. Y también tenemos aquí abajo los irregular verbs. ¿Qué dice acá? Irregular verbs, los verbos irregulares. En los verbos regulares nos dice que a la mayoría de los verbos le vamos a agregar ed. Por ejemplo, work, play, want. Estos son verbos en presente. Para que se conviertan en pasado, les agrego ed. Work, worked. Play, played. Want, wanted. Hay algunos verbos que ya terminan en e. Entonces, como estos verbos ya terminan en e, solo le voy a agregar letter d. Por ejemplo, live, lived. Like, liked. Move, moved. Y ya se convirtieron en pasado. El verbo live, like and move se convirtieron en pasado agregando solo letter D. En este otro caso, a los verbos que terminan en consonante más Y, consonante más Y, como study, marry y try. Antes de la Y que tenemos en estas tres palabras, una consonante. ¿Qué va a pasar? Les vamos a quitar la Y y en lugar de la Y vamos a poner IED, studied, married y tried. ¿Por qué esto no se aplica en play? Porque antes de la Y en play no hay una consonante, sino que tenemos una vocal, un vowel. Entonces, solamente se aplica para los verbos que terminan en Y y antes de la Y hay una consonante. Entonces le quitamos Y y ponemos studied, married and tried.
en pasado. Y a los verbos que son monosílabos, como stop, plan, shop, les vamos a duplicar la consonante y agregarles ed. Stop, stopped. Plan, planned. Shop, shopped. Estos son para los que terminan en unas solas. Los que son monosílabos, les agregamos otra consonante. Acá tenemos algunos ejemplos. Y en estos ejemplos de aquí quiero que se fijen en las frases que identifican a las oraciones en pasado. Por ejemplo, I moved to New York last year. Last year es el año pasado. Ahora dice, she worked with her sister. Aquí no hay ninguna frase que indique pasado, pero el work, que ya está en pasado, el verbo me indica, bueno, obviamente que es pasado. Aquí sí, he studied for his exam last night. Aquí está usando last night. Ustedes pueden utilizar last night, last year, last week, etc. Last month, que significa last year, mes pasado. Last night, la noche pasada. Last month, el mes pasado. Last week, la semana pasada. O pueden usar como en este ejemplo, it rained a lot yesterday. Que es yesterday, ayer. Y aquí hay otro con last month. We traveled to France last month. Nosotros viajamos a Francia el mes pasado. Entonces, aquí tenemos los verbos regulares. Ya les expliqué en qué casos se agrega ed, en qué casos solo d, en qué casos hay ed y en qué casos duplicamos la última consonante y le agregamos ed. ¿Ok? Así es que si quieren revisarlo, miren bien este cuadro. Ahora pasamos a los irregular verbs. Los irregular verbs son una lista de verbos que cambian completamente a pasado. Por ejemplo, el verbo buy, que es comprar, en pasado es bought. El verbo go, que es ir, en pasado es went. El verbo see, que es mirar, en pasado es saw. Y así, come, came, have, had. The sleep, su pasado, slept. The drink, drank. Estos son algunos verbos irregulares, ¿ya? Ustedes en su libro tienen una lista más grande de verbos en presente, base form y su pasado. Pero si desean, para los ejemplos que van a tener que escribir, pueden usar solo los verbos de este cuadro. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, you bought a car 2 days ago. Tú, acá dice, you bought a car. Miren el mouse. 2 days ago. Tú compraste un carro 2 days ago, que quiere decir 2 días atrás. Ahora, my dad understood. Understood es el pasado de understand. Mi papá entendió mi situación, my situation. I met. Met es el pasado de meet. Meet es el verbo conocer. En pasado es met. I met my girlfriend in a party. Yo conocí a mi amiga en una fiesta. Felt es el pasado de feel. Feel es sentir. Su pasado es felt. He felt sick last weekend. Él se sintió enfermo last weekend. El fin de semana pasado, ¿no? Y she drank a lot of coffee. Drank es el pasado de drink. Drink, su pasado, drank. Ella bebió a lot of coffee, mucho café. Entonces aquí tienen algunos ejemplos con verbos irregulares. Tenemos regular verbs y irregular verbs. Nada más. Sabiendo esto, lo que yo les pedí que hicieran son ejemplos como los que yo hice aquí, ¿ya? Esto que ven ustedes aquí es un grupo, ¿ya? De oraciones que yo he cambiado. De afirmativo, que ven aquí el signo afirmativo, lo convertí a negativo. Esta oración la convertí en pregunta directa con did y luego lo convertí en pregunta con WH question, ¿no? Esto es un grupo. Este es mi ejemplo. Aparte de este grupo, yo quiero que hagan 3 grupos más, usando sus propios ejemplos. Vamos a analizar mis ejemplos rápidamente, ¿ok? En el number 1, que es afirmativo, yo puse, she watched TV yesterday at 8 p.m.
ella vio, ¿no?, televisión ayer a las 8 p.m. Aquí les he marcado en rojo, al verbo watch le agregué ed, ¿no? Ella vio televisión ayer a las 8 p.m. Estoy usando yesterday para especificar el tiempo pasado. Esta misma oración la convierto en negativo. ¿Cómo la convierto en negativo? Pongo she y en lugar de poner watch, primero pongo didn't, que significa ella no vio. Pero como estoy usando este auxiliary didn't, presten atención por favor, a este verbo ya no lo voy a convertir en pasado, porque estoy usando el auxiliary didn't. Entonces simplemente digo, she didn't watch, el verbo en su forma normal, en presente. She didn't watch TV yesterday at 8 p.m. Esta oración afirmativa la convertí en negativa usando el didn't. Y como estoy usando didn't, el verbo ya no necesita llevar ed. Aquí está, afirmativo y negativo. Ahora, ¿cómo lo convierto a pregunta? Cualquier pregunta directa empieza con did. Le pongo, did she watch TV yesterday at 8 p.m.? ¿Vio ella televisión ayer a las 8 p.m.? Simplemente le agregué el did, si se fijan, ¿no? Y como otra vez les repito, estoy usando el did, por favor, presten atención en esta parte. Como estoy usando el auxiliary did, mi verbo ya no va en pasado. El verbo va normal, en presente. Porque este did ya me indica pasado. Entonces ya no voy a poner did she watch it con ed, ya no. Simplemente, did she watch TV yesterday at 8 p.m.? Y tengo solamente dos alternativas para responder. Puede ser afirmativo o negativo. La respuesta es yes, she did, si ella vio, o no, she didn't, no, ella no vio. Si es afirmativo, yes, she did. Si es negativo, no, she didn't. Ya está. Ahora, ¿cómo lo convierto en pregunta con WH question? Recuerden que los WH questions son what, where, when, why, who, how, ¿no? En este caso yo he usado what time. What time, primero siempre voy a poner el WH question. What time did she, va a ir con el did. El did va después del WH question. Aquí pude haber puesto where. Where did she, o pude haber puesto de repente when. When did she, entonces en este caso he usado what time. What time did she watch TV yesterday? ¿A qué hora ella vio televisión ayer? Ojo que aquí también el verbo va normal. ¿Por qué? Porque aquí adelante ya está el did. Entonces digo, what time did she watch TV yesterday? Como estoy preguntando a qué hora vio ella televisión ayer, aquí vuelvo a la pregunta afirmativa. ¿Cómo respondo? She watched. Acá sí uso el verbo en pasado. ¿Por qué? Porque estoy respondiendo, ella vio televisión ayer a las 8 p.m. Aquí sí pongo el verbo en pasado porque no estoy usando ni did ni didn't. Entonces, ella vio televisión a las 8 p.m. Pude haber puesto la pregunta de repente así, miren. Pude haber puesto where did, después del where viene el auxiliary did. Where did she, pude haber puesto así, where did she, where did she watch? Solamente estoy usando el verbo en su base normal. ¿Por qué? Porque ya estoy usando el did, o sea, en presente. Where did she watch TV? ¿No? Y el signo de interrogación. Ya, entonces sería where did she watch TV? Y ahí ya la pregunta cambia, ¿no? Ya es where. ¿Dónde vio ella televisión? Sorry que ahora como estoy sosteniendo el celular no puedo hacer el signo de interrogación, pero acá debería de ir un signo de interrogación que los voy a poner y les voy a mandar esta página
para que ustedes lo impriman y si no tienen impresora lo copien en el cuaderno. Y ese es el ejemplo que yo les estoy dando. Similar a ese grupo, tienen que hacer 3 más. Ahora aquí estoy usando where para que se den cuenta que puede ir what, puede ir where, puede ir when, puede ir who. Pero después del WH question que viene el did. Where did she watch TV? Y aquí ya cambia la pregunta, ya no es what time, sino where, ¿dónde vio ella televisión? ¿Cuál sería mi respuesta? Puede ser she watched TV in the living room o she watched TV in my house, cosas así, ¿ya? Entonces quiero que presten mucha atención por favor a estos ejemplos. Esto lo voy a poner en rojita para que se den cuenta que es otra pregunta y aquí le voy a agregar el signo de interrogación y su respuesta. Yo no quiero que hagan 2 de estos, solamente uno. Les estoy poniendo aquí otro más para que se den cuenta. ¿Ya? Entonces, así como este grupo de una oración afirmativa, que la cambien a negativa, luego la conviertan en pregunta directa con did, y luego en una pregunta con un WH question antes del did, así quiero que hagan 3 ejemplos más. Les había dicho en un inicio 4, pero solo 3. Y eso es lo que yo voy a calificar, más que el uso del used to. Traten de hacer esta parte del libro bien, ¿ya? Traten de hacer bien, observen bien, que si lo hacen bien son puntos a su favor. Pero yo quiero que más se enfoquen en los ejemplos que estoy pidiendo aquí. ¿Ok? Bueno, chicos, espero que me hayan entendido. Ya, igual a este grupo, quiero que ustedes hagan 3 oraciones más. Empiecen escribiendo su oración afirmativa. Esa oración afirmativa la convierten a negativo, luego la convierten a pregunta directa y luego en WH question. Luego hacen 2 más, pues, ¿no? Entonces, en total tienen que ustedes, aparte del ejemplo que yo les he puesto, hacer 3 grupos más. Nada más, eso le toman una foto y me envían. Entonces espero que puedan hacerlo bien, que me hayan entendido. En realidad está súper sencillo. Es lo más simple que he tratado de explicar. Y pues bueno, espero que lo puedan mandar la siguiente semana hasta el día martes. Les voy a poner más o menos 8 de la noche. ¿Está bien? Para que ustedes puedan hacerlo hasta el martes 28 de abril hasta las 8 de la noche. Entonces, los dejo, espero que ustedes y su familia estén bien. Un abrazo grande, bye bye.